No sabía que una simple llamada podría helarme la sangre más que cualquier invierno. Fue el 20 de diciembre, casi al anochecer, cuando el teléfono sonó después de meses de silencio. Al otro lado de la línea, reconocí esa voz que tantas veces esperé escuchar, pero que ya había aprendido a no extrañar. Era mi hijo, Daniel. «Papá», dijo con un tono forzado, casi tembloroso. «¿Cómo estás?» Cerré los ojos por un instante. No supe si reír o llorar. Durante meses me había borrado de su vida, desde aquella discusión absurda por la herencia de su madre, esa que lo dejó más vacío de lo que el dinero podría llenar. Y ahora, de repente, sonaba su voz en vísperas de Navidad, como si nada hubiera pasado. «Bien, hijo», respondí, con el mismo cuidado con el que uno pisa suelo resbaladizo. «¿Y tú?» «Quería invitarte a cenar en casa el 24. Mamá siempre decía que la Navidad era para perdonar, ¿no?» Hubo un silencio que duró demasiado. Podía escuchar su respiración al otro lado, entrecortada. Sentí algo raro, una tensión disfrazada de ternura, como cuando alguien sonríe con los labios, pero no con los ojos. «Claro», le dije al fin. «Iré». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono un buen rato. No sé si fue nostalgia o presentimiento, pero tuve la sensación de que aquella llamada no era un puente, sino una trampa. Los días siguientes fueron lentos. Preparé mi mejor traje, el que usé en la boda de Daniel. Miré las fotos viejas. Recordé a mi esposa, Clara, y su sonrisa tibia junto al árbol. Ella era el lazo que nos mantenía unidos. Cuando murió, el hilo se rompió, y cada uno se fue alejando poco a poco, como hojas arrastradas por el viento. No sé en qué momento mi hijo empezó a verme como una carga. Tal vez cuando perdió su empleo y comenzó a venir con esa mujer, Paula, su esposa, que me miraba con desprecio, como si la vejez fuera una enfermedad contagiosa. Yo callaba, siempre callé, hasta aquella tarde en que le dije a Daniel que el dinero de la cuenta conjunta con su madre debía permanecer intocable. Esa fue la última conversación antes del silencio. La noche del 24 llegó. El cielo tenía ese tono azul de las noches frías y el aire olía a leña y promesas rotas. Tomé el autobús hasta su casa con un pequeño regalo en la mano. Un reloj antiguo que había pertenecido a su abuelo. Era mi manera de decir, aquí sigo, aunque nadie lo pidiera. Cuando llegué, Paula abrió la puerta. Su sonrisa fue cortés, pero su mirada era un muro. «Pase, don Juan», dijo sin entusiasmo. «Gracias, hija». Dentro, la casa brillaba con luces de colores, pero el ambiente era helado. Daniel estaba en la cocina sirviendo vino. Al verme sonrió. «Papá, me alegra que hayas venido». Lo abracé, pero noté algo extraño. Su cuerpo estaba tenso, sus manos frías. No era emoción, era nerviosismo. Y cuando giré la cabeza, vi a Paula observándonos desde la mesa, con una expresión que no sabría describir. Era una mezcla de impaciencia y cálculo. Nos sentamos. Las velas encendidas proyectaban sombras sobre la pared. Había pavo, puré, vino y una sensación invisible de que algo no encajaba. Daniel hablaba de cosas triviales, su trabajo, la casa, los planes para el próximo año. Paula apenas lo miraba. Yo fingía escuchar, pero mi mente analizaba cada gesto, cada mirada fugaz entre ellos. Y entonces ocurrió. Paula se levantó y trajo un plato. Lo colocó frente a mí, con una sonrisa casi teatral. «Daniel lo preparó especialmente para ti». «Ah, ¿sí?», pregunté mirándolo. Él asintió, pero bajó la vista enseguida. «Come, papá», dijo. Lo hice con cariño. Esa frase, tan simple, sonó como un eco distante. Con cariño después de meses sin hablarme. Con cariño después de que me dijiste que no querías volver a verme. Tomé el tenedor. El aroma era fuerte, desconocido. Daniel tragó saliva. Paula lo observaba sin pestañear. Entonces sonreí. Una sonrisa lenta, pesada, de esas que esconden más de lo que muestran. Y dije con voz serena, «Pruébalo tú primero, hijo». Daniel rió, pero fue una risa nerviosa, hueca. Tomó un pedazo con el tenedor, lo llevó a la boca, y en cuestión de segundos, el color de su rostro cambió. Soltó el cubierto, llevó la mano al pecho, y el plato cayó al suelo con un estruendo que rompió la noche. El vino se volcó, las velas temblaron, y Paula gritó su nombre. Yo no me moví, solo lo miré. Mi corazón latía lento, frío, mientras el caos se desataba a mi alrededor. Minutos después la ambulancia llegó. Los paramédicos entraron corriendo. Daniel seguía con vida,
pero inconsciente. Paula lloraba y fingía desesperación, pero sus manos temblaban de una forma distinta, no de miedo, sino de culpa. Yo la observaba en silencio. Ella evitaba mi mirada. Mientras se lo llevaban, una frase cruzó mi mente como un rayo. Si no hubiera insistido en venir, quizá hoy estaría muerto. La casa quedó en silencio. Paula se encerró en la cocina hablando por teléfono. Yo me quedé solo en la sala, con los restos del vino derramado y el plato roto en el suelo. Me agaché y noté un olor metálico, extraño, mezclado con la comida. No era normal. Mi corazón se aceleró. Caminé hasta la cocina. La vi de espaldas, nerviosa, murmurando. Sí, no salió como esperábamos. ¿Esperábamos? Dije en voz alta. Paula giró de golpe. Su rostro perdió el color. Colgó sin decir palabra. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con el hospital. Ah, dije acercándome. Entonces, ¿no te importará que marque yo también, para confirmar? Ella retrocedió un paso. No hace falta. Sonreí, sin dejar de mirarla. Claro que no hace falta, Paula. Yo ya sé lo que intentaron hacer. Su respiración se volvió agitada. Yo me acerqué despacio, sin levantar la voz. Dile a tu amante que eligieron al viejo equivocado. Ella se quedó muda. Por un momento, creí ver miedo real en sus ojos. Entonces supe que aquella noche apenas comenzaba. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa fue la noche en que dejé de ser un hombre viejo y me convertí en algo más. No un vengador, no un santo, sino un padre que había aprendido que, a veces, el amor se defiende con la misma calma con que se sirve un plato envenenado. El sonido del plato cayendo al suelo siguió resonando en mi cabeza mucho después de que la ambulancia se llevara a Daniel. Todavía podía escuchar cómo el vino goteaba desde la mesa al piso, mezclándose con los restos de comida. Afuera, las luces de Navidad seguían parpadeando, ajenas a la tragedia. Era como si el mundo entero celebrara mientras mi hijo se debatía entre la vida y la muerte. Paula estaba de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta por donde se lo habían llevado. No lloraba ya, solo respiraba rápido como si contara los segundos. Yo la observaba en silencio desde el sofá. Su rostro, impecable, no mostraba culpa, solo cálculo, y en sus ojos algo que me erizó la piel, alivio. «Voy al hospital», dijo de pronto. Tomó su bolso sin siquiera mirarme. «No», le respondí con voz baja pero firme. «No vas a ninguna parte». Se detuvo en seco. «¿Qué dices?» «Digo que quiero saber qué había en ese plato». El color desapareció de su rostro. «¿Insinúas que yo...?» «No insinúo nada», preguntó. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Solo se oía el ruido del reloj marcando el paso del tiempo. Finalmente, ella rompió el silencio. «Fue Daniel quien cocinó. Pregúntale a él cuando despierte». Tomó su abrigo y salió antes de que pudiera detenerla. La puerta se cerró de golpe y el eco de ese portazo pareció sellar algo dentro de mí. El silencio que quedó fue insoportable. Me quedé solo en aquella casa llena de luces, con la mesa servida y el olor del vino derramado. El reloj seguía marcando las 11:30 y cada campanada sonaba como una burla. Caminé hasta la cocina. El plato roto seguía allí. Me incliné. Lo observé de cerca. El borde del filete tenía un tono extraño, como un brillo aceitoso, casi imperceptible. Tomé un pequeño trozo con una servilleta y lo guardé en el bolsillo. No sé por qué lo hice. Tal vez instinto, tal vez miedo. Cuando salí al jardín, la noche era fría y el cielo un espejo negro. Encendí un cigarrillo, el primero en años, y me senté en la banca de piedra. Las luces del árbol dentro de la casa parpadeaban tras la ventana y por un momento pensé en Clara. Mi esposa nunca habría permitido esto. Ella creía que el mal siempre se reconocía a tiempo. Yo, en cambio, lo había dejado entrar por la puerta principal. A la mañana siguiente, me presenté en el hospital. Un médico joven me atendió con rostro cansado. ¿Es usted el padre de Daniel Gómez? Sí. Su hijo tuvo una intoxicación severa. ¿Por comida?, pregunté. Creemos que sí, pero los análisis aún no están listos. Su tono era neutral, pero sus ojos evitaban los míos. Algo en su expresión me hizo entender que no quería decir más. Le agradecí y fui hacia la habitación. A través del cristal lo vi dormido, pálido, con tubos y monitores alrededor.
El sonido de las máquinas era el único signo de vida, y allí estaba ella, Paula, de pie junto a la cama, con un ramo de flores y una expresión compungida que parecía sacada de una obra de teatro. Cuando me vio, fingió sorpresa. «Señor Gómez, no sabía que vendría tan temprano». «Yo tampoco», dije, «pero no podía quedarme en casa». «Daniel está estable», susurró. «Gracias a Dios». «Sí», respondí mirándola a los ojos. «Gracias a Dios». Su mirada tembló apenas un instante, lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Dios no tenía nada que ver con su alivio. Pasé el resto del día en la sala de espera, observándola. Cada vez que entraba un médico, ella se levantaba demasiado rápido. Cada vez que le hacían una pregunta, respondía antes de que terminaran de hablar. No era preocupación, era ansiedad. Tenía miedo, pero no de perder a su esposo, sino de que él despertara. Al caer la tarde, me acerqué al mostrador y pedí hablar con el doctor. «¿Podría indicarme qué sustancia encontraron en su análisis?», pregunté. El médico dudó. «Aún no tenemos resultados completos. Solo quiero saber si fue algo común». Él bajó la voz. «No, no fue común. Hallamos rastros de un compuesto químico que no suele encontrarse en alimentos». «¿Qué tipo de compuesto?». «No puedo revelar detalles sin autorización familiar», dijo con cautela. «Pero fue algo grave». Su mirada decía más que sus palabras. Le agradecí y regresé al pasillo. Paula ya no estaba. Esa noche volví a la casa. El reloj seguía detenido en la misma hora en que Daniel cayó. Todo estaba igual, pero el aire era distinto. Caminé hasta la mesa, tomé la servilleta con el trozo de carne que había guardado y la metí en una bolsa. Tenía un amigo veterinario, Raúl, que trabajaba con productos químicos. Sabía que podría analizarla sin hacer preguntas. Al día siguiente fui a verlo. Le conté que había sido una intoxicación accidental en una cena familiar. Raúl aceptó analizarla. «Te aviso mañana, Juan», me dijo guardando la muestra con guantes. «Gracias, amigo». Salí del laboratorio y sentí una mezcla de miedo y alivio. Necesitaba la verdad, aunque me destruyera. Esa noche me quedé despierto. Encendí la radio para no sentir el silencio. Pensaba en Daniel, en Paula, en todas las veces que mi esposa me advirtió que esa mujer traería desgracia. Yo no quise escuchar. «Déjalo vivir su vida», le dije una vez. Y ahora, su vida pendía de un hilo. Cerca de las 3 de la madrugada sonó mi teléfono. Era Raúl. «Juan», dijo con voz grave, «necesito que vengas mañana temprano». «¿Qué pasa?». «No puedo hablar por teléfono. Pero te adelanto algo. Eso que me diste no era comida normal». Colgó sin más. Me quedé mirando el aparato, sintiendo cómo la ira se mezclaba con una lucidez aterradora. Sabía que no podía ir a la policía. Si había algo que aprender a los 60 años, era que la justicia de los viejos no se encuentra en los tribunales. Se encuentra en la paciencia, en el silencio, en esperar el momento exacto para servir el mismo plato, pero frío. Y esa noche, mientras las luces navideñas seguían brillando en la ventana, supe que el viejo Juan Gómez había muerto. El hombre que tomaría su lugar no perdonaría. A la mañana siguiente, llegué al laboratorio antes de que saliera el sol. Raúl me esperaba en la puerta con el rostro serio, demasiado serio para un hombre que había visto de todo. «Pasa, Juan», me dijo. «Tenemos que hablar». Me condujo hasta una pequeña sala en el fondo. Sobre la mesa había una carpeta y una bolsa plástica con el trozo de carne que le había entregado. Me senté sin decir palabra. «Analicé la muestra 3 veces», comenzó. No quería creerlo. «¿Qué encontraste?» «Un compuesto químico, fosfuro de zinc». Lo miré sin entender al principio. «Eso es veneno para ratas», interrumpió él. Su voz era seca, profesional. «En dosis pequeñas causa mareo, vómitos, desmayo, pero en cantidades más altas paro cardíaco». Sentí como algo dentro de mí se rompía, no de miedo, sino de claridad. La niebla que me había nublado el juicio desapareció en un instante. «¿Estás seguro?» «Totalmente. El sabor se camufla fácilmente en comidas grasosas». Raúl me miró a los ojos. «Juan, eso no fue un accidente». Asentí, aunque no necesitaba escucharlo para saberlo. Me quedé un rato sin hablar. El zumbido de las luces del laboratorio era el único sonido. Cuando finalmente hablé, mi voz era otra. «Gracias, Raúl. No digas nada de esto a nadie. ¿Qué vas a hacer?». «Lo que un padre hace cuando ya no le queda miedo». Salí del laboratorio con las manos frías y la mente ardiendo. El veneno para ratas
Era tan absurdo y tan predecible. Paula siempre tuvo un desprecio elegante por los viejos, por lo que considera sobrante. Y Daniel había sido demasiado cobarde para detenerla. Esa tarde volví a su casa. Llevaba las llaves conmigo. Nadie había pensado en quitármelas. Cuando abrí la puerta, el olor a vino agrio y comida podrida me golpeó. La casa seguía tal cual la habíamos dejado en Navidad. El plato roto, el mantel manchado, la botella vacía. Todo era una fotografía del pecado. Caminé lentamente, observando cada detalle. Sobre la mesa del comedor encontré algo que no había notado antes. Una carpeta de cuero, medio escondida bajo una revista. La abrí. Había papeles notariales, extractos bancarios y entre ellos un documento con mi nombre. Transferencia de propiedad. Me quedé helado. No había firmado nada, pero allí estaba mi firma, perfectamente falsificada. El documento transfería mi casa, mi única casa, al nombre de Daniel y Paula Gómez. El contrato tenía fecha de hacía 3 semanas. Cerré los ojos. Sentí un temblor subir por mi cuerpo. Ya no era tristeza, era algo más primitivo. El tipo de furia que no grita, que simplemente espera su momento para morder. Subí al dormitorio principal. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado. Los perfumes de Paula estaban alineados como soldados. Su tocador brillaba, pero al abrir el armario noté algo extraño. Una llave pequeña colgaba del interior, con una etiqueta vieja que decía sótano, el sótano. Recordé que en aquella casa había una puerta al fondo del pasillo, casi siempre cerrada. Tomé la llave y bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo en los oídos. El pasillo olía a humedad y polvo. La cerradura se dio con un chasquido leve. Encendí la luz. El sótano era pequeño, con estantes llenos de cajas, pero en una esquina, sobre una mesa, vi algo que me heló. Frascos con etiquetas químicas, guantes y una balanza electrónica. Había restos de polvo gris en un plato metálico. Me acerqué. El olor era inconfundible, el mismo aroma metálico que había sentido en la comida. Sobre la pared, un calendario con fechas marcadas. 21 DIC, compra reactivo. 23 DIC, prueba mezcla. 24 DIC, cena. Todo estaba anotado con letra femenina. Letra de Paula. Sentí una punzada en el pecho. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Pero el temblor no era de miedo, era de rabia. Revisé las cajas. Había facturas de compras en línea, algunas a nombre de ella, otras con iniciales falsas. Y en una carpeta aparte, descubrí algo peor. Copias de mensajes impresos. Era correspondencia entre Paula y un número desconocido. Las frases me quemaron los ojos. Cuando lo hagamos, será rápido. Su hijo no sospecha nada. El viejo no pasará de Navidad. Tragué saliva. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Cada palabra era una puñalada. Pero lo que me mató no fue eso. Fue la última línea del último mensaje. Después de eso, el dinero será solo nuestro. Nuestro. Ni siquiera decía de Daniel y mío. Era claro, ella tenía un cómplice. Y mi hijo solo era otro instrumento en su juego. Subí las escaleras con la carpeta bajo el brazo. Al llegar al salón, me senté frente a la mesa vacía. Encendí una vela. El fuego iluminó los restos del plato roto. El silencio era absoluto. En ese momento lo entendí todo. La llamada de reconciliación, la sonrisa falsa, el plato hecho con cariño. Todo había sido cuidadosamente preparado. Y el destino, caprichoso, decidió cambiar de comensal. Me serví una copa de vino, el mismo que habíamos abierto aquella noche, y brindé al aire. Por ti, Clara, susurré. Por abrirme los ojos, aunque sea tarde. El reflejo de la vela se movía en el cristal de la copa. En esa luz temblorosa, vi mi rostro, cansado, viejo, pero más vivo que nunca. Ya no era el hombre derrotado de antes. Era alguien que había cruzado un límite sin retorno. Salí al jardín y enterré la carpeta bajo el limonero que Daniel plantó cuando era niño. No porque quisiera esconder la evidencia, sino porque quería conservarla cerca. El día que alguien me quitara lo que era mío, sabría dónde encontrar la verdad. Antes de entrar, miré al cielo. La luna se reflejaba en el vidrio de la ventana, justo sobre la mesa del comedor. Y allí, por un instante, creí ver algo, la silueta de mi esposa sonriendo, como si aprobara lo que venía después. Aquella noche no dormí. Me senté frente al reloj del pasillo que marcaba las 12 exactas y escribí una sola frase en mi cuaderno.
Cuando el hijo traiciona al padre, el tiempo deja de avanzar. Apagué la luz. El silencio volvió a cubrirlo todo. Y en ese silencio nació el hombre que haría justicia. Pasaron 2 días desde que descubrí el sótano, y aún puedo recordar el olor del polvo mezclado con veneno. Dormí poco. La rabia no me dejaba cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de Paula sirviendo aquel plato con su sonrisa falsa, y el cuerpo de mi hijo desplomándose frente a mí. A veces me preguntaba qué habría pasado si él no lo hubiese probado primero, si yo hubiera sido el que cayó esa noche. ¿Ella habría fingido horror también? ¿Habría llorado igual? Tal vez sí, quizá hasta mejor. Era una actriz brillante, lo supe desde el primer día que la conocí. La mañana del 27 fui al hospital. Daniel seguía débil, pero ya estaba consciente. Me recibió con una sonrisa pálida. «Papá, ¿cómo te sientes, hijo?» «Cansado. Los médicos dicen que fue intoxicación alimentaria». «Ah», murmuré, con fingida inocencia. «Qué coincidencia». Paula, que estaba sentada al lado de la cama, me miró rápido, nerviosa. «Sí», dijo, «debió ser algo en mal estado». Noté que evitaba mi mirada. Llevaba el cabello perfectamente peinado, los labios pintados. Demasiado arreglada para una mujer que decía no haber dormido, y en sus ojos el reflejo de algo que me confirmó que la farsa continuaba. «Qué suerte que tú no comiste, papá», añadió Daniel sin sospechar nada. «Sí», respondí, con una sonrisa ligera. «Suerte». El silencio que siguió fue espeso. Paula se levantó. «Voy por café». Apenas salió de la habitación, me acerqué al oído de mi hijo. «¿Confías en ella, Daniel?», le pregunté. Me miró confundido. «Claro. ¿Por qué?». «Solo pregunto. Cuídate». No dije más, pero vi en su mirada una sombra de duda que no estaba allí antes. Sembrar la primera semilla fue más fácil de lo que esperaba. Esa tarde, cuando volví a la casa, Paula ya estaba allí. Había limpiado todo, la mesa, el vino derramado, incluso el plato roto. Era como si la noche del 24 jamás hubiera existido. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin disimular su molestia. «Vine a recoger unas cosas que olvidé. No tiene nada que hacer en esta casa». Su voz era dura. Su máscara comenzaba a resquebrajarse. La miré sin decir palabra. «¿Sabe?», continuó. «Daniel no necesita más problemas. Lo que pasó fue un accidente, y lo mejor es olvidar». «Olvidar», repetí despacio. «¿Qué palabra más cómoda?». «¿Perdón?». «Nada. Solo pienso que olvidar no siempre es lo más prudente». Ella se cruzó de brazos. «Si insinúa algo, debería tener pruebas». «No insinúo nada, Paula». «Entonces márchese». Sonreí. «Claro. Pero antes de irme, podría saber qué hay en el sótano». El color desapareció de su rostro. Por primera vez, perdió el control. «¿Qué dijo?». «Nada importante», respondí, disfrutando de su incomodidad. «Solo curiosidad». La dejé allí, pálida, paralizada, intentando adivinar cuánto sabía. Y cuando crucé la puerta, supe que la partida había comenzado. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno. «La venganza no se improvisa. Se cocina a fuego lento, como un buen guiso navideño». Luego tomé el teléfono y llamé al abogado que llevaba los papeles de mi casa. «Ramiro», dije, «necesito que me prepares una copia certificada de mi testamento». «¿Vas a modificarlo?». «Todavía no. Solo quiero revisarlo». «¿Ocurre algo?». «Nada grave, pero aprendí que los hijos no siempre son quienes deben heredar». Colgué y encendí una vela. La sombra que proyectaba en la pared era la de un hombre desconocido para mí, más viejo, más duro, pero con una claridad que nunca antes tuve. Al día siguiente fui nuevamente al hospital. Paula no estaba. Daniel parecía mejor, aunque su mirada estaba vacía. «Papá, ¿qué pasa entre tú y Paula?», me preguntó de golpe. «Nada. ¿Por qué lo dices?». «Ella está diferente, fría». Dijo que discutieron. «Sí, hablamos un poco», respondí sin entrar en detalles. «Pero tranquilo, hijo, ya todo se arreglará». Su expresión se suavizó. Yo le tomé la mano. «Solo prométeme algo», le pedí, «que cuando salgas de aquí, hablaremos tú y yo, sin terceros». «Lo prometo». Lo abracé y salí sin mirar atrás, porque sabía que esa promesa sería el principio de su redención o de su ruina definitiva. Esa tarde, Paula me llamó. Su voz sonaba distinta, quebrada. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?». «Sobre lo que vio. En el sótano». Apreté el teléfono. La trampa se cerraba. «Está bien», le dije. «Mañana, a las 6. Aquí, en la casa.
Esa noche no dormí. Preparé todo con calma. Una grabadora oculta en el bolsillo de mi chaqueta, la carpeta con las pruebas y mi cuaderno abierto sobre la mesa. La venganza no sería gritos ni golpes. Sería palabra, verdad, silencio. Al día siguiente, Paula llegó puntual. Vestía de negro sin maquillaje. Cerró la puerta y se quedó de pie frente a mí. «¿Qué quiere de mí?», preguntó. «La verdad», respondí. «No sabe de qué habla». «Claro que lo sé». Puse la carpeta sobre la mesa. «Encontré esto. Tus compras, tus mensajes, tus planes». Ella empalideció. «Entraste a mi sótano, al sótano de mi hijo». La corregí. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración temblorosa. Luego bajó la cabeza y por primera vez vi lágrimas verdaderas. «No era así como debía pasar», susurró. «Así como, matándome con elegancia». No respondió. Solo sollozó. Daniel no lo sabía todo. Yo solo quería salir de aquí. ¿Salir? ¿De qué? De esta vida, de él, de usted, de todo. Me quedé mirándola. Era una mujer vacía, atrapada en su propio veneno. Y sin embargo no sentí compasión, sentí justicia. Cuando se fue, revisé la grabadora. Cada palabra había quedado registrada. Su voz, su culpa, su confesión. Era suficiente para destruirla o salvarla. Me serví una copa de vino, el mismo que aquella noche casi me mata. Lo miré a contraluz y susurré. A veces, el perdón necesita un poco de miedo para hacerse escuchar. Y bebí un sorbo. Frío, amargo, perfecto. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos, porque esa noche entendí que la máscara no solo había caído para ella, también para mí. El hombre que se miraba en el espejo ya no era el padre traicionado, era el juez que había decidido dictar sentencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado frente a la grabadora, escuchando una y otra vez la voz de Paula, rota, temblorosa, confesando entre lágrimas su culpa. Cada palabra era una herida que se abría de nuevo, pero no por el veneno, sino por la mentira. No se trataba solo de un intento de asesinato, no era solo el dinero, había algo más, algo que yo no terminaba de comprender. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, me levanté. Tomé la carpeta de los documentos que había encontrado en el sótano. Entre las facturas y los mensajes, noté algo que antes había pasado por alto. Un sobre blanco, cerrado, con mi nombre escrito a mano. Juan, decía. Solo eso, sin apellidos, sin fecha. Y la letra era la suya, la letra de Paula. Me quedé mirándolo largo rato antes de abrirlo. Tenía las manos frías. Lo abrí con cuidado, como si temiera que el papel mismo pudiera morderme. Adentro había una carta escrita en tinta azul, y lo que decía cambió todo. Juan, si estás leyendo esto, significa que ya sabes más de lo que deberías. No busques a Daniel, no busques explicaciones. Lo que hice no fue por dinero, fue por justicia. Durante años fingí respeto, pero la verdad es que odiaba cada palabra tuya, cada consejo, cada mirada paternal. Tú crees que eres un buen hombre, pero destruiste más vidas de las que imaginas. Mi padre trabajó para ti. ¿Recuerdas? Aquel jardinero que murió en tu casa hace 20 años. Dijeron que fue un accidente, que cayó de la escalera mientras podaba el limonero. Pero tú sabías la verdad. Tú estabas allí, y nunca dijiste nada. Yo era una niña entonces, y juré que un día te haría sentir el mismo vacío que tú me causaste. Paula. Las líneas se desvanecían frente a mis ojos. Tuve que leer la carta 3 veces. Cada palabra era un golpe seco en el pecho. El jardinero, don Evaristo, claro que lo recordaba. Había trabajado conmigo años atrás, un hombre bueno, honesto. Murió podando el árbol del patio. Un accidente, sí, pero no del todo. Aquel día llovía. Le pedí que no subiera, pero insistió. Resbaló, cayó y murió al instante. Yo nunca lo olvidé. Pagué el funeral, ayudé a su familia, pero nunca fui a verlos después. Tal vez ella era su hija. Sentí un nudo en la garganta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Paula no me odiaba solo por ser viejo. Me odiaba porque, en su mente, yo era el responsable de la muerte de su padre. Y había esperado 20 años para vengarse. Al amanecer fui al hospital. Daniel dormía. Me senté a su lado y lo observé. Su rostro, tan parecido al de su madre,
me hizo pensar en todo lo que habíamos perdido. Me dolía imaginar que él había sido apenas una pieza en la venganza de su esposa. En silencio, saqué la carta y la dejé sobre la mesa de noche, al lado de su teléfono. Él debía saberlo. Él debía leerlo con sus propios ojos. Salí de la habitación sin decir palabra. El sol entraba por las ventanas del pasillo y por un momento sentí que Clara, mi esposa, caminaba conmigo, como si me dijera: «Ya basta, Juan, no cargues más con lo que no te pertenece». Pero aún no podía detenerme, no mientras Paula siguiera libre. Esa tarde la llamé. «Necesito verte», dije. «No hay nada más que hablar. Tú y yo sabemos que sí». Hubo un silencio tenso. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «En la casa de campo. A las 8. La casa de campo. El mismo lugar donde murió su padre 20 años atrás. Parecía un círculo que se cerraba, y yo estaba listo para hacerlo. Pasé el resto del día preparando el lugar. Encendí el viejo generador, limpié la mesa del comedor, dejé la grabadora encendida. No planeaba violencia, solo verdad. Quería que ella hablara, que soltara todo lo que llevaba guardado. A las 8 en punto, escuché su auto. Entró sin mirar a los lados. «¿Por qué aquí?», preguntó tensa. «Porque aquí empezó todo», respondí. «¿No te parece poético?». Me miró con odio. «¿Leíste la carta?». «Sí». «Entonces ya sabes quién soy». «Sí, pero no sabes quién fui realmente». Me acerqué despacio. «Tu padre murió haciendo su trabajo, Paula. No lo maté». «¡Mentira!», gritó. «Lo empujaste». «No. Intenté salvarlo, pero fue demasiado tarde». Ella retrocedió confundida. Por primera vez, la duda cruzó su rostro. «¿Qué dices?». «Que durante 20 años cargué con su muerte, pero no por culpa, sino por respeto. Nunca quise decir nada porque pensé que el silencio le daría paz a su familia». «¡Mentira!», repitió aunque su voz temblaba. Saqué del bolsillo un pequeño sobre, el informe policial del accidente, guardado por años. «Míralo, tu padre resbaló. No había marcas, ni señales de empujón». Ella lo tomó, lo leyó, y vi cómo su rostro se desmoronaba. Por un momento, no fue la mujer fría y calculadora que intentó matarme. Fue solo una hija rota, perdida en su propio rencor. «Yo», balbuceó, «yo solo quería justicia». «La justicia no se cocina en un plato, Paula. Se busca con la verdad». Se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio. Yo la observé, sin odio, sin compasión, solo con la certeza de que todo había terminado. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Cuando Paula levantó la mirada, vi algo que no esperaba. Alivio, como si por fin hubiera soltado una carga que la consumía. Se acercó, dejó la carta sobre la mesa y dijo: «Entonces ya no tengo por qué seguir mintiendo». «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Irme, muy lejos, donde nadie me encuentre». «Eso no te salvará». «Lo sé», respondió, «pero al menos dormiré en paz». Salió de la casa sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, de pie, mirando el limonero a través de la ventana, ese árbol que había sido testigo de su venganza y de mi perdón. Esa noche entendí que el odio no se hereda, se alimenta, y que cuando dejas de hacerlo, muere solo. No la denuncié, no la seguí, no la busqué más. Solo escribí en mi cuaderno: «No todos los venenos matan, algunos enseñan», y apagué la luz. 3 días después de aquella noche en la casa de campo, mi vida volvió a la calma, o al menos a ese tipo de calma que llega cuando el ruido de la tormenta se aleja, pero las nubes todavía cubren el cielo. No supe más de Paula, ni llamadas, ni mensajes, ni rastros. Era como si se la hubiera tragado la tierra, y en el fondo eso me tranquilizaba. No porque la odiara, sino porque su ausencia era el único castigo justo. Había vivido tanto tiempo rodeada de rencor que la soledad sería su espejo más cruel. Esa mañana, mientras regaba el jardín, recibí una llamada del hospital. «Señor Gómez, su hijo está bien, pero pidió verla. Dice que es urgente». Apagué la manguera y me quedé inmóvil unos segundos. El agua seguía corriendo, empapando mis zapatos. Tenía miedo de ese encuentro. Sabía que Daniel ya habría leído la carta, y que ninguna explicación bastaría. El camino al hospital se me hizo eterno. Cada semáforo parecía detener el tiempo. Cuando llegué,
Daniel estaba sentado junto a la ventana, con el sobre blanco entre las manos. No me miró al entrar. Solo dijo, «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz sonaba vacía, pero contenía una rabia que dolía más que cualquier grito. Me acerqué despacio. No sabía quién era ella. No supe hasta hace poco que era la hija de Evaristo. «Evaristo», repitió con amargura. «¿Y eso qué cambia?» «Todo, hijo, ella no te amaba. Solo quería venganza». «Mentira», golpeó la mesa. «Ella me amaba». Por un instante vi en su rostro al muchacho que fue, impulsivo, terco, incapaz de aceptar una verdad que le destroza el alma. Respiré hondo. «Amar no es destruir, Daniel». Él bajó la cabeza. «Dijo que tú mataste a su padre». «No, murió trabajando para mí. Fue un accidente». «¿Y por qué nunca lo dijiste?» «Porque no habría cambiado nada». «Sí, papá, habría cambiado todo», susurró. «Tal vez no la habría conocido. Tal vez no habría...». Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo dejé hablar. A veces el silencio es la única forma de amor que le queda a un padre. Leí la carta 10 veces. Continuó. «No sé si la odio o si la entiendo». «No la odies, hijo. El odio solo te convierte en lo que ella fue». «¿Y tú? ¿La perdonaste?» Me quedé pensando. «Sí». «¿Por qué?» «Porque no puedo pasar mis últimos años cargando con venenos que no bebí». Hubo un largo silencio. El sol entraba por la ventana iluminando las arrugas de su rostro. Ya no era mi hijo. Era un hombre roto, enfrentado a su propia culpa. «Ella me dijo que tú eras el obstáculo», susurró. «Que si tú desaparecías, podríamos empezar de nuevo». «¿Y yo? ¿Y tú qué?». No la detuve. Sus palabras fueron un golpe seco. Lo miré intentando mantener la calma. «¿Sabías del plan?». «No exactamente», murmuró, «pero lo sospechaba. Pensé que eran exageraciones, que solo hablaba por hablar». Cerré los ojos. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de decepción y tristeza, pero no dije nada. A veces el silencio duele más que el reproche. «Papá», dijo con la voz quebrada, «no merezco tu perdón». «Tal vez no, pero te lo doy igual». «¿Por qué?». «Porque el amor no es un premio, hijo. Es una condena que uno elige llevar hasta el final». Daniel rompió a llorar. Yo también. Durante unos minutos, el hospital se volvió un santuario de lágrimas, donde el pasado y el arrepentimiento se abrazaron sin palabras. Cuando se calmó, le tomé la mano. «Hijo, escucha bien lo que voy a decirte». «¿Qué cosa?». «Ella se fue. No la busques». «Pero, no la busques. Déjala cargar su historia sola, y tú empieza la tuya». Asintió en silencio. Vi cómo una parte de él se rompía, pero otra empezaba a sanar. Cuando salí del hospital, el aire olía a lluvia. Caminé sin rumbo, con la mente llena de recuerdos. Vi escaparates con árboles de Navidad aún encendidos, gente sonriendo, familias abrazándose. Y pensé en cuántas de esas sonrisas escondían mentiras, cuántas familias se sostenían por costumbre, no por amor. A veces, la verdad destruye más que la mentira, pero solo la verdad permite reconstruir. Llegué a casa al anochecer. Encendí la radio y sonaba una canción antigua que Clara solía tararear mientras cocinaba. «Volver a empezar», se llamaba. No pude evitar sonreír. Me serví una copa de vino, esta vez sin miedo, y me senté frente al reloj del pasillo. Seguía marcando la misma hora, las 11:30, la hora en que Daniel cayó aquella noche, la hora en que mi vida cambió para siempre. Mientras observaba el segundero inmóvil, oí el timbre. Me levanté, algo confundido. Nadie solía visitarme a esas horas. Abrí la puerta y me quedé sin aire. Era Paula, mojada por la lluvia, sin maquillaje, con los ojos enrojecidos. «Vine a despedirme», dijo. No hablé, solo la observé. Llevaba un sobre en la mano. «Esto es para Daniel», añadió. «No para ti». Intentó entregármelo, pero no lo tomé. «Entrégaselo tú». «No puedo». «¿Por qué?». «Porque cuando salga de aquí, no volveré jamás». La lluvia caía con fuerza detrás de ella. Por un momento, vi a la mujer que fue antes del rencor, joven, herida, buscando paz. Y entendí que el castigo más grande ya lo llevaba dentro. Tomé el sobre. «Él te amaba», dije. «Lo sé. Por eso me duele más». «¿Qué hay aquí?». La verdad que me faltaba decir. Se dio media vuelta y se alejó bajo la lluvia. No traté de detenerla, porque había aprendido que no todas las batallas se ganan enfrentando. Algunas solo se ganan dejando ir. Esa noche, antes de dormir, dejé el sobre la mesa. No lo abrí.
No me pertenecía, pero escribí en mi cuaderno una sola línea. Las últimas visitas no traen respuestas, solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. El sobre permaneció sobre la mesa toda la noche. Apenas dormí. Me despertaba una y otra vez, mirando hacia él, sintiendo que ese pedazo de papel podía cambiarlo todo. Otra vez. Pero me contuve. No era mío abrirlo. Era para Daniel. Y aunque la curiosidad me ardía en las manos, había aprendido, a golpes, que algunas verdades no llegan a quien las busca, sino a quien las necesita. A la mañana siguiente, fui al hospital con el sobre en el bolsillo del abrigo. Daniel ya estaba de pie, más fuerte, más lúcido. Cuando me vio entrar, sonrió débilmente. «Papá, no pensé que vendrías tan temprano. Dormí poco. Tenía algo que darte». Saqué el sobre y se lo entregué. Él lo miró, confundido. «¿Qué es?» «Paula vino anoche. Lo dejó para ti». Su rostro cambió al instante. Los ojos se le llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. «¿Paula?» Asentí. «Dijo que era la verdad que te faltaba saber». Daniel no dijo nada. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña foto vieja doblada en dos. Me aparté dándole espacio. Su respiración se aceleró mientras leía. Yo lo observaba en silencio, temiendo ver en su rostro algo que no pudiera soportar. Pasaron unos minutos. Entonces levantó la vista hacia mí, pálido como una hoja. «Papá», susurró. No era solo venganza. Me extendió la carta. La tomé con cuidado, como si fuera algo frágil. La letra era la de Paula, pero más suave, más humana, como si en esas líneas no escribiera la mujer que intentó matarme, sino la niña que perdió a su padre. «Daniel, si estás leyendo esto, ya sabes lo que hice. No busques justificarme. No hay perdón para quien juega con la vida. Pero antes de desaparecer, necesito que sepas la verdad completa. No fui solo tras tu padre por venganza, fui tras mí misma. Cuando conocí a Juan, no sabía quién era. Me enamoré de ti sin pensar en el pasado. Pero el día que supe que tu padre era el hombre del accidente, todo cambió. Algo dentro de mí se quebró. Sentí que la vida me estaba poniendo a prueba. Pensé que podía seguir amándote, pero cada vez que veía su rostro, veía el de mi padre cayendo de aquella escalera. Entonces, envenenada por el rencor, tracé un plan. Pero lo que nunca te dije fue que no lo hice sola. Alguien me ayudó. Alguien que también te odia a ti. Ese alguien me dio el veneno, el dinero, los documentos falsos y la idea de hacerlo todo pasar por un accidente. No era solo mi venganza, Daniel. Era la suya también. No te digo su nombre, pero lo conoces. Lo ves cada día y confías en él. Perdóname. No por lo que hice, sino por lo que descubrí demasiado tarde, que el verdadero culpable de la muerte de mi padre no fue Juan, fue el hombre que me manipuló para creerlo. La carta se me resbaló de las manos. Caí en la silla, sin poder reaccionar. «¿Qué significa esto?», pregunté mirando a mi hijo. Daniel tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza, de horror. «Papá, creo que sé quién era ese hombre». Me miró fijo, con la voz quebrada. «Tu amigo Raúl». El aire se me escapó del pecho. «¿Raúl? ¿Mi amigo de toda la vida?». «Sí». Ella lo mencionó una vez, sin decir el nombre. Dijo que quien le dio el veneno trabajaba en un laboratorio y que conocía muy bien a tu familia. Me quedé helado. Cada palabra encajaba como un golpe. Raúl, el mismo hombre que analizó la muestra, el mismo que me advirtió, que me ayudó a descubrir la verdad, el mismo que hace 20 años trabajaba conmigo en la obra donde murió el padre de Paula. La verdad me golpeó de golpe, con una claridad atroz. Raúl había estado allí aquel día. Él fue quien sostenía la escalera, y fue él quien la dejó caer. El recuerdo se me vino encima como un relámpago. Aquel día de lluvia, yo estaba dentro de la casa revisando papeles. Escuché un grito, salí corriendo, y vi al jardinero tendido en el suelo. Raúl estaba allí, pálido, diciendo que había resbalado, y le creí. Nunca lo dudé, hasta ahora. Me levanté bruscamente. «¿Dónde está la carta?», pregunté. Daniel me la entregó temblando. «¿Qué vas a hacer, papá?». «Lo que debí hacer hace 20 años. Salí del hospital con el corazón martillando. Fui directo al laboratorio. Raúl estaba en su oficina, tranquilo, tomando café. Cuando me vio, sonrió. «Juan, justo pensaba llamarte. ¿Cómo estás?». «Depende de lo que me digas ahora», respondí. Saqué la carta y la puse sobre su escritorio.
Él la miró, y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto? Tu firma invisible. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Tú le diste el veneno a Paula. Tú la manipulaste. Tú mataste a su padre. Su rostro cambió. Por primera vez en todos esos años, lo vi temer. Cuidado con lo que dices, Juan. No tengo que decirlo. Lo tengo grabado. Mentía, pero su reacción fue todo lo que necesitaba. Su mirada, su silencio, su gesto nervioso buscando palabras. Fue un accidente, dijo al fin. ¿Cuál de los dos, Raúl? ¿El de hace 20 años o el mío? El silencio que siguió fue brutal. Solo el zumbido del reloj llenaba la habitación. Me miró fijamente. No era personal, Juan. Eso es lo peor, que para ti nunca fue personal, solo negocio. Salí sin decir más. No había justicia que pudiera igualar eso, pero tampoco me quedaba rabia, solo una extraña paz, la que llega cuando finalmente entiendes el tamaño del infierno que sobreviviste. Esa noche, escribí en mi cuaderno una sola frase. El veneno no estaba en el plato, estaba en la confianza. Y mientras cerraba los ojos, comprendí que no hay peor traición que la que llega disfrazada de amistad. No dormí esa noche. El rostro de Raúl me perseguía incluso con los ojos abiertos. Su voz, su calma hipócrita, su frase final, no era personal, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Era curioso cómo los hombres más peligrosos son siempre los que hablan con serenidad, los que sonríen mientras clavan el cuchillo. El amanecer me encontró sentado frente al reloj del pasillo, el mismo que había dejado de marcar las 11:30, la hora del colapso de Daniel, la hora en que todo cambió. Y de alguna manera, su tic-tac ausente era el reflejo de mi propia vida, detenida en un instante de traición y culpa. A media mañana, decidí ir a la comisaría. Llevaba conmigo la carta de Paula, las copias de los documentos falsos y el informe de hace 20 años. No buscaba venganza, buscaba cerrar el círculo. Pero antes de salir, el teléfono sonó. Era Daniel. «Papá», su voz era temblorosa. «Tenemos que hablar». «¿Qué pasa, hijo?» «No por teléfono. Ven a casa. Es urgente». El tono me heló. Colgué y salí de inmediato. Durante el camino sentí algo extraño, una mezcla de inquietud y certeza, como si el destino me esperara en esa casa, con los brazos abiertos y las manos manchadas de algo que no quería ver. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y entré. El silencio era absoluto, solo el leve zumbido del refrigerador y el murmullo de la lluvia contra las ventanas. «¿Daniel?», llamé. No hubo respuesta. Avancé hacia la sala. El aire estaba cargado, pesado, como antes de una tormenta, y entonces lo vi. Daniel estaba sentado frente al escritorio, con los codos apoyados, mirando al suelo. A su lado, sobre la mesa, había una pistola, y en su mano, un sobre abierto. Me acerqué despacio. «¿Qué has hecho, hijo?». Levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida. «Lo que tú no quisiste hacer, papá». Mi corazón se detuvo. «¿Qué significa eso?». Fui a verlo. «¿A quién?». «A Raúl». El aire desapareció de la habitación. «¿Qué hiciste, Daniel?». Le pedí explicaciones, me lo confirmó todo. Se burló de mí, como si yo fuera un niño. «Daniel, dime que no». Intentó salir, papá, pero ya era tarde. Lo miré, con el alma paralizada. «¿Está muerto?». Daniel asintió. No podía dejarlo ir. Me llevé las manos a la cara. El mundo se volvió un ruido lejano. El veneno había cambiado de manos. Ya no estaba en la comida, ni en los documentos, ni en la mentira. Ahora estaba en nosotros. Nos quedamos en silencio largo rato. Daniel respiraba con dificultad. Yo sentía una mezcla insoportable de dolor y vergüenza. Había querido enseñarle a no odiar, y le enseñé el odio más puro, el que se disfraza de justicia. «Llama a la policía», le dije. «No puedo. Tienes que hacerlo». «No, papá, ya está hecho». Se levantó y me entregó la pistola. «Haz lo que creas correcto, pero yo no me arrepiento». Quise hablar, pero no pude. Las palabras se atascaban en la garganta. Era mi hijo, mi sangre, y lo había perdido 2 veces. Una cuando me traicionó, y otra cuando creyó que matando podría redimirse. Pasé la tarde en la casa. Daniel se encerró en su habitación. Yo me quedé en la sala, observando el reloj del muro. A las 11:30 volvió a moverse. El segundero tembló, dio un salto y siguió su curso. No sé si fue una señal o una maldición, pero entendí que el tiempo, por fin, había decidido avanzar.
Tomé la pistola y la guardé en una caja junto a la carta de Paula. Escribí una nota para Daniel. No hay justicia sin consecuencias, y no hay redención sin dolor. Lo que hiciste no puede deshacerse, pero puedes decidir qué hacer con lo que queda de ti. No me busques mañana. Salí al amanecer. La lluvia seguía cayendo, fina, constante. Caminé hasta el muelle donde Clara y yo solíamos ir los domingos. Me senté en el mismo banco, donde una vez me dijo que los errores de los padres son las lecciones más caras de los hijos. Saqué mi cuaderno y escribí una última frase. El silencio tiene precio, y hoy decidí pagarlo. Luego dejé la pistola sobre el banco, junto a las cartas, y observé cómo el agua del río comenzaba a borrar lentamente mis huellas. No sé si Daniel me buscó después. No sé si la justicia lo alcanzó o si la vida le dio una segunda oportunidad. Solo sé que en algún lugar del camino, ambos dejamos de ser padre e hijo, y nos convertimos en dos hombres que aprendieron, demasiado tarde, lo que cuesta la verdad. Y aunque la lluvia siguió cayendo, juraría que, entre las nubes, escuché la voz de Clara susurrando: «Ya está, Juan, ya basta». Por primera vez en mucho tiempo, sonreí, porque entendí que, aunque el silencio pesa, también libera. Si estás leyendo esto, hijo, significa que ya no estoy ahí para decírtelo. No sé dónde me encontrará el destino cuando llegue tu momento de abrir estas páginas, quizás en algún rincón de la memoria, o tal vez entre los silencios de una vieja casa vacía. Pero quiero que escuches mi voz como si aún me tuvieras frente a ti, no para reprocharte nada, sino para liberarte, porque la verdad, Daniel, es que pasé gran parte de mi vida callando cosas que debí decir. Callé cuando tu madre enfermó, porque no quise verte llorar. Callé cuando perdiste tu primer trabajo, porque pensé que el silencio era una forma de respeto. Callé cuando me gritaste que no querías ser como yo, porque entendí que todo hijo, en algún momento, necesita odiar a su padre para poder alejarse de su sombra. Y al final, callé cuando más debía hablar. Callé por miedo, por orgullo, por cansancio, y ese silencio nos costó todo. Cuando redacté este testamento, no pensé en dinero, ni en propiedades, ni en herencias. Pensé en legado. Y el único legado que un hombre puede dejar es lo que aprendió de su dolor. Dejo mi casa a quien sepa llenarla de paz, no de orgullo. Dejo mis libros a quien tenga el valor de leer entre líneas lo que nunca supe decir en voz alta. Y dejo mi reloj, el mismo que se detuvo aquella noche, a ti, Daniel, para que recuerdes que el tiempo no se detiene por culpa ni por vergüenza, sino para darte la oportunidad de empezar de nuevo. No te juzgo por lo que hiciste. El odio es un veneno heredado, hijo. Lo bebiste sin darte cuenta, cuando eras un niño mirando cómo el mundo le arrebataba a su madre y dejaba a su padre convertido en sombra. Tu rabia era el eco de mi silencio. Y si alguna vez sientes que no mereces perdón, recuerda esto: yo ya te perdoné antes de que cometieras el error. Porque un padre no ama a su hijo por sus aciertos, lo ama por su intento de ser mejor, incluso cuando tropieza en la oscuridad. Raúl, no sé qué habrá sido de él cuando leas esto, pero quiero que sepas que su traición no me destruyó. Solo me reveló algo que me costó una vida entender, que el mal no siempre viene de los extraños, sino de los rostros que uno confunde con la confianza. No busques venganza por mí, no la necesito. Mi paz no está en castigar a los culpables, sino en saber que tú tendrás la oportunidad de romper el ciclo, que no repetirás mi historia. Encontrarás junto a este testamento una carta dirigida a Paula. No la abras tú, entrégasela si algún día la vida te la cruza de nuevo. No lo hagas por mí, hazlo por ti. En esa carta no hay reproches, solo palabras que intentan cerrar la herida de dos almas que se odiaron por la misma razón, porque amaban demasiado a los muertos. A veces pienso que la vida es una larga cena de Navidad, hijo. Nos sentamos todos en la misma mesa, los vivos, los recuerdos, los errores y las ausencias. Algunos platos se sirven fríos, otros arden aún al tocarlos, y siempre hay un brindis que se hace en silencio. El mío, si aún pudieras oírlo, sería por ti, porque a pesar de todo, sigues siendo mi mejor parte. No cometas el error de buscar redención en los demás. Nadie puede darte paz si no te la das tú mismo. Mira tus manos, Daniel, no son las de un asesino, sino las de un hombre que por fin entendió las consecuencias del dolor. Usa esas manos para construir, no para destruir.
Haz algo bueno con lo que queda. Y si alguna vez tienes un hijo, enséñale a hablar antes de callar, a perdonar antes de juzgar, a amar antes de odiar. Porque si algo aprendí en estos años, es que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que resistes sin dejar de sentir. No sé si el mundo recordará mi nombre, tampoco me importa. Pero si alguien alguna vez pregunta quién fue Juan Gómez, quiero que digas esto. Fue un hombre que cometió errores, que amó demasiado, que calló lo que dolía y que, al final, aprendió que perdonar también puede ser una forma de justicia. Ahora, hijo mío, cierra este sobre y deja que el reloj siga su curso. No lo detengas más. La vida te espera, y aunque yo no esté allí para verte, quiero imaginarte caminando bajo la lluvia, sin miedo, con la cabeza erguida. Porque eso, Daniel, también es heredar, seguir adelante cuando ya no hay nada que esperar. Y si alguna noche el silencio te pesa, abre la ventana, mira el cielo y recuerda esto. La voz de un padre nunca muere, solo cambia de lugar. A veces habla en el viento, otras en los sueños, y a veces, como ahora, en las palabras que quedan escritas para siempre. Te amo, hijo, y aunque me hayas perdido, nunca dejarás de tenerme. Tu padre, Juan Gómez. Han pasado 3 semanas desde que enterré a mi padre, y todavía me cuesta decirlo sin que me tiemble la voz. A veces, en las noches silenciosas, juro escuchar el sonido del reloj del pasillo, aquel que siempre se detenía a las 11:30. Ahora, marca la hora con un tic-tac suave, constante, como si con su muerte también hubiera puesto en marcha el tiempo que ambos habíamos detenido durante años. Abrí su testamento días después del funeral. Lo leí varias veces, llorando y riendo al mismo tiempo. Mi padre, incluso en su ausencia, seguía hablando con esa calma que dolía más que los gritos. Entre los documentos había un sobre sellado, con una caligrafía que reconocí enseguida. Para Paula. Al principio pensé en quemarlo. Después de todo, ¿qué sentido tenía remover un pasado tan oscuro? Pero entonces recordé las últimas palabras que me escribió. No busques venganza, busca cierre. Y entendí que esa carta no era para ella, era para mí. La busqué durante días. No estaba en su antigua casa ni en el pueblo de su familia. Parecía haber desaparecido del mapa, hasta que un médico del hospital me dio una pista. Hace poco la atendimos. Una mujer llamada Paula Gómez. No supe si me sorprendió más el nombre o el hecho de que siguiera usando el nuestro. El médico me dio una dirección, una pequeña pensión en las afueras de la ciudad. Fui sin pensarlo demasiado. El corazón me golpeaba el pecho con cada paso. No sabía qué iba a decirle, ni si siquiera quería verla, pero algo dentro de mí, quizás la voz de mi padre, me empujaba a seguir. Cuando abrí la puerta del cuarto, la encontré sentada junto a la ventana, mirando hacia la lluvia. Estaba más delgada, más pálida. Su cabello, antes brillante, ahora caía en mechones grises sobre los hombros, y sus ojos, ya no había odio en ellos, solo un cansancio infinito. Daniel, susurró, sin volverse. Sabía que vendrías. No por mí, respondí. Vengo en nombre de mi padre. Se giró lentamente. Sus labios temblaron al escuchar esa palabra. Padre. Quizás porque en el fondo, Juan había sido el único hombre que la trató con compasión. Le tendí el sobre. Esto te pertenece. ¿Es de él? Sí. Dijo que te lo diera si la vida nos cruzaba otra vez. Tomó la carta con manos temblorosas. Durante unos segundos no dijo nada. Luego me pidió que me quedara. No quiero leerla sola, murmuró. Ya no tengo fuerzas para cargar más fantasmas. Asentí. Nos quedamos frente a frente. Mientras abría el sobre, dentro había una hoja escrita con la letra firme y pausada de mi padre. Paula, no sé dónde estarás cuando leas esto. Tal vez lejos, tal vez en paz, tal vez aún cargando la piedra del rencor. Pero quiero que sepas algo que nunca pude decirte en vida. Te perdono, no por compasión ni por lástima, sino porque entendí que el odio que sentías por mí era el mismo que yo sentí por mí mismo durante años. Te odiabas porque no podías traer de vuelta a tu padre. Yo me odié porque no supe salvarlo. Durante mucho tiempo creí que la culpa era una forma de honrar a los muertos, pero estaba equivocado. La culpa solo los encierra en el dolor. Así que hoy, con esta carta te libero de la tuya. No te deseo castigo, solo que vivas lo suficiente para entender que la venganza no cura nada, solo multiplica el vacío. El árbol bajo el que murió tu padre aún existe.
da limones cada año. Si alguna vez decides volver, quiero que tomes uno y lo lleves contigo. No para recordarme, sino para recordarte que incluso del dolor puede nacer algo dulce. Juan Gómez. Cuando Paula terminó de leer, su rostro se quebró. Lloró con un llanto que no era de rabia ni de arrepentimiento, sino de alivio. Me miró con los ojos rojos y la voz ahogada. Tu padre era más humano de lo que yo imaginé. Mi padre era muchas cosas, le respondí, pero sobre todo fue alguien que aprendió a amar después de perderlo todo. Ella se levantó, caminó hacia el armario y sacó una caja pequeña. La abrió. Dentro había una foto vieja, amarillenta, su padre, Juan y un niño. Yo, jugando en el jardín. Nunca te conté, dijo, pero yo estaba ahí aquel día. ¿El día del accidente? Asintió. Tenía 10 años. Vi cómo tu padre corrió a ayudar al mío, y lo odié igual. No porque lo matara, sino porque no lo trajo de vuelta. Sus palabras me atravesaron el pecho. La rabia, la tristeza y la compasión se mezclaron en un solo nudo. Nos quedamos en silencio largo rato. Finalmente, Paula dijo algo que jamás olvidaré. El perdón no borra lo que hicimos, Daniel, pero al menos nos permite seguir respirando. Eso decía mi padre, respondí. Salimos juntos a la lluvia. Caminamos sin hablar hasta llegar a un pequeño parque. Ella se detuvo junto a un limonero viejo, el mismo árbol del que hablaba mi padre en su carta. Estiró la mano y arrancó un limón. Lo miró con una sonrisa tenue. Supongo que este es para mí, dijo. Y este para él, respondí, tomando otro. Nos miramos por última vez. No hubo abrazos ni despedidas dramáticas. Solo dos personas que entendieron por fin que el perdón es el único idioma que entiende el alma. Esa noche, al volver a casa, dejé el limón sobre la mesa, junto al reloj del pasillo. El segundero seguía moviéndose, marcando la hora exacta en que mi padre solía escribir, y por primera vez entendí algo que nunca me había atrevido a aceptar. No hay herencias más valiosas que las palabras que un padre deja cuando ya no puede hablar. Abrí su cuaderno, el último, y en la última página leí su última frase. El amor no se enseña, se demuestra cuando ya no estás. Apagué la luz, y en medio del silencio sentí su voz una vez más, clara, serena, como un eco que no muere. Ahora sí, hijo, ya puedes perdonar. Volver a la casa después de tantos años fue como entrar a una fotografía en blanco y negro. Todo estaba igual, y sin embargo, nada era lo mismo. Las paredes conservaban el olor a madera vieja, el aire tenía esa mezcla de humedad y polvo que huele a pasado, y en cada rincón aún parecía flotar la voz de mi padre. Cerré la puerta despacio y me quedé en silencio, escuchando. Afuera los pájaros cantaban con un tono suave, como si respetaran el luto de aquel lugar. El reloj del pasillo marcaba las 11:30. Por un momento temí que se hubiera detenido otra vez, pero no, seguía moviéndose, lento, firme, exacto, como si quisiera recordarme que el tiempo, cuando se acepta, deja de doler. Caminé hasta el salón. Sobre la mesa seguía el mismo mantel que mi madre bordó hace décadas. Toqué el tejido, sentí sus hilos ásperos y pensé en cómo el amor a veces se conserva incluso en las cosas que se deshacen. Luego miré hacia la ventana. Allí estaba, el limonero, alto, robusto, cargado de frutos amarillos que parecían pequeños soles. El mismo árbol que presenció la caída del padre de Paula, el mismo que guardó silencio durante tantos años de odio, culpa y muerte. Salí al jardín. El aire olía a tierra mojada. El cielo estaba gris, pero una luz suave se filtraba entre las nubes, iluminando justo el tronco del árbol. Me acerqué y apoyé la mano sobre la corteza. Era áspera, viva. Sentí un pulso, una vibración leve, como si respirara. En el suelo aún se distinguía la vieja piedra donde mi padre solía sentarse a escribir. Me arrodillé frente a ella y saqué del bolsillo el limón que había tomado junto a Paula. Lo coloqué sobre la piedra, despacio, con el mismo cuidado con que uno deja una ofrenda. «Lo lograste, viejo», susurré. El veneno se convirtió en raíz. Me senté y abrí el cuaderno que llevaba conmigo. Era uno de los últimos de mi padre, el mismo que encontré entre sus cosas. Aún quedaban páginas en blanco, y decidí llenarlas. «Padre, hoy entendí lo que querías decir con tus silencios. No buscabas que te entendiera, sino que aprendiera a escuchar. Por años creí que la fuerza era no llorar,
que perdonar era rendirse, y que callar era protegerse. Pero ahora sé que la verdadera fortaleza está en aceptar el dolor sin dejar que te devore. El árbol sigue aquí, como tú dijiste, da fruto, y cada limón tiene el sabor de lo que sobrevivió a la culpa. He visto a Paula, ya no hay odio en sus ojos, solo cansancio, pero también paz. Y creo que eso era lo que querías, que ella, tú y yo encontráramos paz, aunque fuera en tiempos distintos. Dejé la pluma y respiré hondo. El viento movió las ramas del árbol y una lluvia de hojas amarillas cayó sobre mí. Era como si el limonero me respondiera, como si, de alguna forma, mi padre siguiera allí, entre las raíces, entre los frutos, entre todo lo que el rencor no pudo destruir. Recordé entonces una de sus frases: el amor no necesita testigos, solo necesita sobrevivir. Y supe que tenía razón, porque en ese momento, bajo ese árbol, sentí que el amor aún vivía, no en las palabras, sino en la calma que me envolvía. Miré al cielo. Las nubes se abrían lentamente, dejando pasar un rayo de sol que iluminó justo el cuaderno. El papel brilló como si alguien invisible quisiera leer mis palabras, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Gracias, papá, dije, por no rendirte incluso cuando todos lo hicimos. Pasé el resto de la tarde en el jardín, recogí algunos limones y los guardé en una cesta. Decidí llevarlos al orfanato del pueblo, el mismo donde mi padre solía donar comida cuando podía. No quería que ese árbol siguiera siendo solo símbolo de muerte. Quería que diera vida. Quería que sus frutos alimentaran a otros, como las palabras de mi padre me alimentaron a mí. Antes de irme, tomé un cuchillo y grabé algo en el tronco. Aquí no murió nadie. Aquí nacimos de nuevo. El viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas bailaran. Era como si el árbol aprobara mi mensaje. Esa noche, al llegar a casa, abrí una botella de vino. Era la misma marca que mi padre había abierto aquella noche trágica de Navidad. Serví una copa, la levanté al aire y dije en voz baja: por ti, viejo, por lo que fuiste, por lo que me enseñaste a ser. Bebí un sorbo y sentí el sabor amargo, pero también dulce, como si el vino guardara la historia entera en cada gota. Encendí la radio. Sonaba una canción antigua, una de esas que mi madre solía tararear mientras cocinaba, y sin pensarlo, comencé a escribir otra vez. Padre, hoy comprendí que la herencia que me dejaste no fue una casa ni un reloj, fue la capacidad de mirar el dolor y aún así elegir amar. Dijiste que el amor se demuestra cuando ya no estás, y ahora entiendo, no estás aquí, pero sigues demostrándolo. Cerré el cuaderno. Afuera la luna se reflejaba en la ventana, justo sobre el limonero. El viento movía sus ramas, y el sonido de las hojas me recordó una respiración lenta, tranquila, como si el árbol durmiera, como si mi padre descansara al fin entre sus raíces. Me quedé mirando hasta que el sueño me venció, y justo antes de cerrar los ojos, pensé en algo que me hizo sonreír. Quizás algún día, cuando yo también me haya ido, alguien encuentre este cuaderno y lea nuestras palabras, y entienda que incluso las historias más tristes pueden florecer, porque el amor, cuando sobrevive al rencor, se vuelve eterno. Han pasado más de 30 años desde aquella Navidad que cambió nuestras vidas. El tiempo, ese juez silencioso que todo lo acomoda sin pedir permiso, ha borrado algunas cicatrices, pero no los recuerdos, y aunque mis manos tiemblan al escribir, mi corazón nunca ha estado más firme. La casa de mi padre sigue en pie. No es grande, ni moderna, ni perfecta, pero cada rincón respira historia. En sus paredes aún cuelgan las fotos que él nunca quitó. Mi madre sonriendo con el cabello al viento, él sosteniendo un limón recién cortado, yo, con apenas 10 años, abrazándolo con los ojos llenos de admiración. A veces me siento frente a esas imágenes y pienso en cuánto tardé en entenderlo. Todo lo que él intentó enseñarme estaba ahí, en su forma callada de amar, en su mirada cansada pero constante. Yo solo era demasiado joven, demasiado soberbio, para verlo. El limonero, ese viejo testigo de nuestros pecados y redenciones, creció más de lo que jamás imaginé. Hoy sus ramas se extienden como brazos abiertos hacia el cielo. Cada primavera florece con una fuerza que desafía los años, y cada verano sus frutos llenan el aire con ese aroma ácido que, curiosamente, me recuerda a la ternura. La gente del pueblo lo llama el árbol de los vivos,
Dicen que quien se detiene bajo su sombra y toca su tronco, siente paz. Y tal vez sea cierto, porque a mí me la da. A veces los niños de la escuela vienen de excursión y se sientan alrededor mientras yo les cuento historias. Les hablo de mi padre, de cómo el rencor casi nos destruye y de cómo un simple árbol nos enseñó a perdonar. Ellos escuchan con ojos grandes, como si oyera un cuento. Y en cierto modo lo es, porque toda vida, al final, no es más que eso. Un relato que alguien deja a los demás para que no cometan los mismos errores. Hace unos meses, el ayuntamiento quiso talar el limonero. Decían que sus raíces podían dañar las tuberías. Firmaron papeles, hicieron cálculos, trajeron obreros. Yo no me opuse. Me limité a mirar desde la ventana, en silencio. El día que llegaron las máquinas, una mujer joven se acercó a ellos. Llevaba el cabello recogido y una expresión decidida. «Disculpen», dijo, «ese árbol no se toca». «¿Quién lo dice?», preguntó uno de los trabajadores. «Lo dice mi madre», respondió. «Ella plantó otro igual frente a nuestra casa, hace muchos años, en memoria de un hombre llamado Juan Gómez». Los obreros se miraron confundidos. Yo, desde la ventana, sentí un escalofrío. La mujer levantó la mirada hacia mí y sonrió. Tenía los mismos ojos de Paula. Supe en ese instante que la historia no había terminado. Salí al jardín y me acerqué. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Lucía», respondió. «Lucía Gómez. ¿Eres hija de...?» asintió. «Sí, mi madre me habló de usted, señor. Dijo que le debía algo que solo el tiempo podía pagar». No supe qué decir. Ella acarició el tronco del árbol con ternura. «Dice mamá que este árbol crece sobre el perdón», murmuró, «que cada fruto que da es una promesa cumplida». Esa tarde, los obreros se fueron sin tocarlo. Lucía y yo nos quedamos bajo su sombra, hablando hasta que cayó la noche. Me contó que Paula había vivido muchos años en otro país, ayudando en un centro para mujeres mayores. Nunca se casó de nuevo, nunca huyó de su pasado. Vivió en silencio, haciendo el bien como quien busca reparar lo irreparable, y cuando murió, dejó una carta para mí. Lucía me la entregó. Temblaban mis manos cuando la abrí. «Daniel, gracias por darme paz. Durante años soñé con ese árbol, no como un castigo, sino como una esperanza. Si alguna vez dudas de ti, vuelve a él, y cuando el viento mueva sus hojas, recuerda que no son solo ramas, son todas las vidas que tocamos, incluso sin querer». Guardé la carta junto al cuaderno de mi padre. Esa noche no dormí, pero no por tristeza, sino por gratitud. Por fin comprendí que todo había valido la pena. Hoy escribo esto sentado frente al limonero. El sol cae sobre las hojas y el aire huele a verano y memoria. Lucía viene cada semana. Me ayuda con el jardín, trae flores y me recuerda a lo que alguna vez fui. A veces me dice que su madre le habló mucho de mi padre. Decía que tenía los ojos más tristes del mundo, me cuenta, pero que cuando hablaba de ti, brillaban. Y yo sonrío, porque entiendo que al final incluso el dolor puede dejar luz. Dentro de unos días el pueblo celebrará el Día del Árbol de los Vivos. Vendrán niños, ancianos, familias enteras. Cada uno colgará una cinta amarilla con un deseo o una disculpa. El tronco del limonero se cubrirá de promesas, y yo estaré aquí, sentado en el mismo banco de piedra, leyendo los nombres, viendo cómo el viento los mueve. Si alguien me pregunta por qué sigo cuidando este árbol, les diré lo mismo que mi padre escribió en su último cuaderno. No hay fruto más dulce que el que nace del perdón. El sol comienza a ponerse. La sombra del limonero cubre mis piernas. Cierro los ojos y escucho el sonido de las hojas moviéndose. Es un susurro familiar, cálido, como una voz que regresa desde el pasado. Y en ese murmullo creo oír a mi padre diciendo: «Ya puedes descansar, hijo». Sonrío. Levanto la vista al cielo y por primera vez no siento nostalgia, siento continuidad, porque la vida, entendí al fin, no termina cuando morimos. Termina cuando dejamos de amar. Y mientras el viento mueve las ramas, dejo que una lágrima caiga, no de tristeza, sino de agradecimiento. Porque mi padre tenía razón, incluso del dolor pueden nacer frutos eternos. A veces pienso que la vida es como este limonero. Crece sobre heridas, pero florece igual. Nos caemos, perdemos, nos equivocamos, y sin embargo algo dentro de nosotros sigue buscando la luz. Hoy, después de tantos años, ya no le guardo rencor a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque entendí que el perdón
no se da por debilidad, sino por amor. Mi padre decía que las raíces más fuertes no nacen del orgullo, sino del dolor que uno aprende a convertir en esperanza. Y tenía razón, el árbol sigue dando fruto, igual que su memoria. Cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia y desde qué ciudad estás escuchando. Si te conmovió, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir acompañándome en estas historias que nacen del alma y florecen incluso después del dolor.